Mientras hablaba sobre la apostasía y los falsos maestros, Paul Washer, un reconocido pastor y escritor, mencionó algo que todos los cristianos deberían de tener en cuenta. Para entender mejor su mensaje, debemos mirar el pasaje en 1 Timoteo, capítulo 4, donde se habla de las doctrinas de demonios. Esto se refiere a enseñanzas promovidas por los agentes del diablo, ya que el diablo en sí no es un demonio, pero tiene seguidores que trabajan para él. Todos sabemos de esto, ¿verdad? Fíjate en lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, manténganse alerta y sean prudentes, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Quiero resaltar algo importante de este video. Paul Washer destaca que el diablo tiene agentes, es decir, seres malignos que cumplen sus órdenes. Estos agentes ciertamente pueden ser demonios, pero hay un tipo de agente del diablo en la actualidad que no se parece a un demonio. Este agente no suena como un demonio ni muestra características que lo identifiquen claramente como un servidor del diablo. Escucha esto, se menciona a espíritus engañadores. La palabra originalmente se refería a un vagabundo o errante y, con el tiempo, pasó a significar un engañador, un seductor o un impostor, alguien que va de un lugar a otro haciéndose pasar por algo que no es, engañando y mintiendo a las personas. El peligro de los falsos maestros es que te presentan algo, pero en realidad te dan una versión falsa. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Estos falsos profetas te ofrecerán paz, pero en realidad te darán desesperación y desánimo, todo lo contrario de la paz. El peligro de los falsos profetas es que te dirán lo que quieres escuchar, te hablarán de prosperidad, buena salud y solo cosas positivas, pero no te dirán nada sobre Jesucristo ni sobre la necesidad de arrepentirse y alejarse del pecado. Quiero que reflexiones sobre esto por unos minutos. Quiero que pienses en esta pregunta: cuando el diablo te mira, ¿qué es lo que ve? ¿Ve un blanco fácil? ¿Ve a alguien espiritualmente vulnerable a sus ataques? ¿Ve a alguien perdido, desanimado y listo para rendirse? Debes entender que, en el reino espiritual, nada está oculto. Permíteme darte un ejemplo. En Hechos capítulo 19, la Biblia nos cuenta que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios a través de Pablo. Estos milagros eran tan poderosos que la unción de Dios sobre Pablo era tan fuerte que incluso los pañuelos o delantales que habían tocado su piel eran llevados a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los espíritus malignos salían de ellos. En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16, se menciona que algunos judíos, que iban de un lugar a otro expulsando espíritus malignos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que estaban poseídos por demonios. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Los 7 hijos de Esceva, un sacerdote judío, hacían esto. Un día, el espíritu maligno les respondió: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces el hombre poseído por el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y los dominó a todos. Les dio una paliza tan fuerte que huyeron de la casa desnudos y heridos. El demonio sabía quién era Jesús, reconocía su autoridad, veía la audacia con la que hablaba y, sin duda, veía el poder de Dios en Jesús. Lo interesante es que el demonio también sabía quién era Pablo. Reconocía la unción que había sobre Pablo y veía la presencia de Dios que se movía con él, lo que causaba esos milagros extraordinarios. Pero de repente, estos 7 hijos de Esceva aparecieron en escena. Ellos habían visto lo que hacía Jesús, lo que hacía Pablo, y los milagros que Dios realizaba a través de Pablo. Lo vieron y quisieron participar, querían estar en la acción.
Antes de continuar, déjame decirte que nunca debes envidiar el don de otra persona. Nunca desees tener la unción que está sobre la vida de alguien más, porque, en primer lugar, no sabes el precio que han pagado para tenerla. No sabes cuántas horas han pasado en oración buscando el rostro de Jesús. No sabes lo que han tenido que dejar atrás y sacrificar para responder al llamado de Dios. Pero estos 7 hijos de Esceva no sabían que hay un precio que pagar para ser ungido. No entendían que, para poder expulsar demonios, su relación con el Señor debía ser más profunda que solo palabras, debía ser su estilo de vida, su centro, su todo, la esencia de su ser. Estos 7 hombres intentaron expulsar demonios imitando la unción. Intentaron reprender a los demonios imitando el poder de Dios que vieron en Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 16 dice: Entonces el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y les dio tal paliza que huyeron de la casa desnudos y heridos. Los demonios vieron a través de ellos, se dieron cuenta de que estos 7 hombres eran pura palabrería, sin sustancia. Los demonios percibieron que estos hombres no practicaban lo que predicaban, que no tenían autoridad espiritual, que no estaban rodeados por un muro de protección divino, que no tenían una vida de oración seria. Estos hombres no eran rivales para ellos. Para mí, es increíble que la Biblia diga que el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, los dominó, les dio una paliza, y esa paliza los dejó desnudos y heridos. Es una lección para todos nosotros. Los demonios pueden ver si realmente estás conectado con Dios o si eres un impostor. Pueden distinguir si la unción en tu vida es auténtica y proviene del Señor o si es una imitación. Pueden saber si eres un hombre o una mujer de Dios lleno del Espíritu o si eres un cristiano falso. Santos, depende de nosotros decidir si queremos conectarnos con la unción de Dios o no. Los dones y el poder que Dios nos ha dado son evidentes, así que te haré esta pregunta una vez más: cuando el diablo te mira, ¿qué ve? ¿Ve a un hombre o mujer cristiano que tiene una relación íntima con Jesucristo? ¿Ve a alguien tibio en su fe o a alguien que realmente arde con amor y pasión por las cosas de Dios? La cantidad de esfuerzo y tiempo que inviertes en desarrollar una relación con Jesucristo es visible para todos en el mundo espiritual. Asegúrate de vivir una vida con sustancia y no una versión falsa del cristianismo. A menudo te preguntas: Dios, ¿cuándo llegará mi avance? ¿Cuándo llegará mi bendición? Y no sé si te ha pasado, pero a veces sientes que todos a tu alrededor están siendo bendecidos, que están siendo elevados, progresando y avanzando, mientras que tú te sientes estancado. Creo que en ocasiones nosotros mismos bloqueamos nuestras bendiciones debido a varias cosas que hacemos o, tal vez, a las personas a las que estamos apegados. Una de las principales causas que obstaculizan un avance es la duda. La duda es una falta de certeza en la fe, una falta de confianza en algo. Ahora bien, si un cristiano duda, esto es un asunto serio, porque la duda para un cristiano significa incredulidad en Dios. Es incredulidad en la palabra de Dios, y por lo tanto, la duda es un problema muy serio que a menudo resulta en que muchas personas no experimenten completamente la bondad de Dios ni reciban sus bendiciones. Esto sucede porque quieren razones, quieren respuestas, quieren un plan detallado de cómo, cuándo, por qué y dónde, pero Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con tu fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer, pero la duda quiere ver antes de creer. La fe no necesita detalles sobre cómo, cuándo, dónde o quién, solo necesita saber qué es la voluntad de Dios y actúa en consecuencia. Pero la duda quiere un mapa, un plano y detalles paso a paso antes de actuar. Hace preguntas como ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Pero la fe se aferra a Mateo capítulo 28, versículo 20, que dice:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El diablo es una de las fuentes más poderosas de duda. Su objetivo es hacerte dudar de la palabra de Dios, de su plan y de sus promesas. La duda obstaculiza tu relación con el Señor, trabaja para desanimarte. La duda te hace cuestionar si Dios realmente es un proveedor, si todavía puede sanar o si puede protegerte. Esto es obra del enemigo. El enemigo te hace concentrarte en tus problemas en lugar de fijar la mirada en Dios. Y si nos dejamos llevar por la duda, si no nos levantamos en fe, ¿cómo experimentaremos la alegría de las bendiciones de Dios? La duda puede ser lo que está bloqueando tu próximo avance, porque has puesto condiciones y limitaciones al Señor. Te animo a luchar y vencer la duda a través de la fe. Cuando alimentas tu fe, la duda desaparece. Cuando nutres tu fe, la incredulidad se destruye. Además, a menudo las personas bloquean su propio avance o bendición porque intentan hacer las cosas a su manera. Como seres humanos, tendemos a querer hacer las cosas a nuestro modo y en nuestro tiempo. Sin embargo, la traducción amplificada de Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan al Señor, que lo esperan con esperanza y confianza, renovarán sus fuerzas. Levantarán sus alas y se elevarán como águilas hacia el sol, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La cuestión de esperar es que significa que las cosas no están en tus manos. Esperar significa que no estás en control. Hay una sala de espera en el consultorio del médico, hay un área de espera en un aeropuerto. En todos estos lugares, no tenemos voz ni voto, simplemente tenemos que esperar. Pero, por alguna razón, cuando se trata de esperar en Dios, pensamos que podemos saltarnos el proceso y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, en lugar de esperar a que Dios te dé la oportunidad correcta en el momento adecuado, te fuerzas a ti mismo a entrar en una situación equivocada solo porque no pudiste confiar en Dios en la sala de espera. Lo mismo puede aplicarse a un cónyuge. En lugar de esperar en oración por un hombre o una mujer piadoso con quien casarte, te unes en yugo desigual con alguien solo porque temes esperar y perder la oportunidad. Al hacer esto, estás bloqueando tu propia bendición. Hay una bendición en esperar en Dios, y creo que debemos aprender a esperar. Deja de ver la espera como algo pasivo y aburrido. No eres impotente cuando esperas en el Señor, más bien, esperar significa que estás en paz con el plan de Dios, estás de acuerdo con su calendario. Descubrirás que nunca te beneficiarás a largo plazo cuando decidas tomar las riendas por ti mismo. Sin embargo, aquellos que esperan en el Señor, que ponen su confianza y fe en Él, seguramente verán la bondad de Dios. Una de las razones por las que las personas a menudo bloquean su propia bendición tiene que ver con la inconsistencia, una tendencia a empezar y detenerse repetidamente en su relación con el Señor. Ser inconsistente es vivir una vida de contradicción. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que Cristo nunca cambia, Él siempre es constante. Por lo tanto, creo que como creyentes, si queremos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si queremos experimentar los avances y las victorias que son nuestras en Cristo, entonces debemos ser consistentes. Debemos ser consistentes en nuestra vida de oración, en meditar en la palabra de Dios y en vivir una vida de pureza. Tener un pie dentro y otro fuera es el signo de un creyente tibio. Sin embargo, te animo a ser consistente en tu caminar con Dios, a ser constante en rechazar las tentaciones del diablo. Podemos aprender de Daniel, quien oró durante 21 días antes de recibir una respuesta de Dios. ¿Qué tal eso para la consistencia? 21 días de oración constante, esperando fervientemente la respuesta de Dios. ¿Cuánto podríamos beneficiarnos todos de tal consistencia mientras atravesamos la vida?
Un avance siempre llegará cuando hay consistencia, cuando hay un cierto nivel de dedicación en tus acciones, día tras día. Si estás esperando y te preguntas, ¿qué es lo que está bloqueando mi avance? ¿Qué podría estar bloqueando mi bendición? Podría ser la respuesta a tu inconsistencia con Dios. Un día estás entregado y al siguiente no te importa tanto. Un día estás encendido y al siguiente estás frío como el hielo. Te animo a ser constante, a ser consistente para obtener el avance, a ser constante en servir al Señor. Tu avance está ligado a la fe, así que para cada hombre, mujer, joven o niño que escuche, derrota la duda en tu vida sumergiéndote en la palabra de Dios. Medita en las Escrituras, llena tu mente con ellas. Mientras haces esto, continúa esperando pacientemente en el Señor. Espera en el Señor y Él renovará tus fuerzas. Y finalmente, sé constante, sé completamente fiel a Cristo. Quiero hablarte sobre la fortaleza de un creyente. Todos podemos recordar un momento o una situación en la que alguien en nuestra vida demostró fuerza, y no me refiero a la fuerza física. No estoy hablando de un padre levantando a sus hijos en un brazo mientras carga todas las bolsas de la compra con el otro. Estoy hablando de la fuerza real, la que se ve cuando ocurre un desastre, cuando un huracán o un tornado destruye el hogar familiar, derriba las paredes, rompe las ventanas y no deja nada en pie. Y sin embargo, la pareja que aparentemente lo perdió todo puede salir de esa situación alabando a Dios por haber sobrevivido. Eso es fuerza. Pienso en José, quien, después de ser traicionado de una manera tan cruel por sus propios hermanos, por su propia carne y sangre, los perdonó. Lo dejaron por muerto, y él los perdonó. No sé si realmente comprendes el nivel de fuerza y gracia que se necesita para hacer algo así. Porque si un extraño te deja en un pozo para que te conviertas en esclavo o mueras, tal vez podrías soportarlo. Pero que lo haga tu propia familia es más doloroso por quienes son para ti. Aún así, José recibió la fuerza para perdonar y lo hizo con gracia. No fue un simple te perdono dicho al azar. Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21 dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no temáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este es un hombre que habla desde una posición de fortaleza, fortaleza en el Señor. No podrías perdonar algo así solo por tu propia voluntad. Necesitas gracia, y me atrevería a decir que todos nosotros, independientemente de la denominación, ya sea que seas católico o bautista, todos los que creemos en Jesucristo debemos construir nuestra fortaleza y confianza en el Señor. No te despiertas un día y de repente tienes la fuerza y confianza para enfrentarte a un Goliat, ni siquiera David pudo hacerlo. La Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David enfrentó leones y osos antes de poder enfrentarse a un guerrero gigante. Dios lo sometió a estas pruebas para fortalecerlo, y creo que Dios hace lo mismo con nosotros como creyentes. El Señor nos lleva a diferentes situaciones en nuestras vidas para que podamos ser probados y crecer, una prueba aquí para fortalecer tu fe, otra para fortalecer tu necesidad de leer la palabra de Dios, y otra más para fortalecer tu vida de oración. Cada prueba tiene un propósito, cada prueba sirve para edificarnos en el Señor.
Él trabaja en tu paciencia si es un área en la que eres débil. Trabaja para humillarte si el orgullo se está interponiendo en el camino de su reino. Déjame decirte esto, a través de todas estas pruebas, aprendes a confiar en Jesús, aprendes a confiar verdaderamente en Él, y ahí es donde encuentras la fortaleza real. La única razón por la que David pudo enfrentarse a Goliat fue porque confiaba en Dios, esa era su fuerza. La única razón por la que José pudo perdonar a sus hermanos fue porque confiaba en Dios, confiaba en que lo que se intentó para mal, el Señor lo convertiría en bien, y esa era su fuerza. Moisés pudo enfrentarse a Faraón porque confiaba en el Dios del Yo Soy. Te hablo directamente, si te sientes impotente en la situación en la que estás, hasta que no comiences a confiar en Dios, nunca tendrás una fuerza real, duradera y verdadera. Hasta que no comiences a confiar en Dios para la sanación de tu familia, siempre sentirás la necesidad de rendirte. Isaías, capítulo 40, versículo 29 nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Confiar en Dios produce valentía, tenacidad y coraje. Cuando Pedro caminó sobre el agua, fue porque confiaba completamente en Dios. Eso significaba que las leyes de la naturaleza no se aplicaban porque confiaba en Dios. Las leyes de la gravedad o la física no importaban simplemente porque tenía una confianza total en Dios. Pero en el momento en que esa confianza dejó de ser total, en el momento en que comenzó a dudar, empezó a hundirse. Escucha lo que te digo, los más fuertes entre nosotros son aquellos que confían plenamente en Dios. Job no habría podido pasar por lo que pasó y mantenerse fiel si no hubiera confiado completamente en Dios. Abraham no habría estado a punto de sacrificar a su único hijo, su hijo milagroso, si no hubiera confiado en Dios. Así que déjame preguntarte, ¿tienes verdadera fortaleza? ¿Confías en Dios? Estoy orando personalmente por una fe sin límites. Quiero creer con todo mi corazón y alma, con cada fibra de mi ser, que Dios puede hacer lo imposible, que puede usarme para su gloria, que puede sanarme de las heridas de un pasado doloroso. Deseo tener una confianza sin límites, una confianza sin restricciones, de manera que, si leo la Biblia y dice que Dios luchará por mí y que yo estaré en paz, no tenga ninguna duda de que, ya sea contra un espíritu demoníaco o contra el mismo diablo, Dios luchará por mí. Por eso, te animo a confiar en Dios. Confía en Él completamente, sin razonamientos, sin cálculos, solo confía en Él. Recuerda que cuando el espíritu de miedo intente entrar en tu vida, debes recordar estas palabras, tú eres de Dios y en Él no hay temor. El miedo proviene del adversario. El diablo se opone a todo lo que es de Dios y debemos estar conscientes de esto. Donde Dios representa la victoria, el triunfo, la valentía, la paz y el amor puro, el diablo representa el miedo, la ansiedad, la preocupación, todo lo que intenta apartarte de Dios. Debemos estar atentos a esto. Donde Jesucristo es la luz pura, el camino, la verdad y la vida, el diablo es oscuridad, engaño y el padre de la mentira. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como creyentes, la palabra de Dios nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El poder derrota al miedo, en el amor perfecto de Dios no hay temor, y una mente tranquila y en paz es lo opuesto a una mente llena de miedo. Jesucristo hizo una promesa en Hebreos, capítulo 13, versículo 5, sea vuestra conducta sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. En caso de que no lo supieras, puedes tener dinero, pero eso no te salvará. El dinero no comprará la vida eterna ni te dará un minuto más aquí en la tierra. Pero si tienes a Jesucristo, tienes la eternidad en el cielo para esperar.
Nada en esta tierra puede prometerte nunca dejarte ni desampararte, pero Jesús sí puede. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Así que, hoy, incluso si lo perdieras todo, seguirías siendo bendecido más allá de medida por esa gran promesa. Verás, preferiría tener a Jesús que plata u oro, porque Jesucristo me amó aun cuando yo era un pecador. Me amó a pesar de mis pecados, independientemente de mis errores, y no se deja disuadir por mis muchas fallas. Eso es gracia. Es importante examinarte a ti mismo según el estándar de Dios y su palabra. Pregúntate, ¿qué cosas impías tolero? ¿En qué conversaciones impías participo? ¿Qué pensamientos impíos estoy entreteniendo? La traducción ampliada de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 31 dice: pero si nos evaluáramos y juzgáramos a nosotros mismos con honestidad, reconociendo nuestras faltas y corrigiendo nuestra conducta, no seríamos juzgados. Este tema de la autoevaluación, el autoexamen y el juicio propio es enormemente importante si queremos ser cristianos que viven una vida agradable al Señor. Cuando se trata de ser cristiano, cuando se trata de ser un hijo de Dios, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué estás buscando? Tu prueba será un testimonio para que otros vean cómo también pueden superarlo. La palabra que quiero darte es que ya estás equipado con lo que necesitas para sobrevivir a esto. Ya estás equipado con lo que necesitas para superar esto. Tienes lo que se necesita, tienes más que suficiente, así que comienza a declarar que eres un vencedor, que eres más que un conquistador. Tus ojos físicos tal vez aún no lo vean, pero activa tus ojos espirituales y declara la palabra de Dios, que dice que has vencido por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. Hay poder en la sangre de Jesús, y sus planes para ti son para que prosperes. Son planes buenos, para darte esperanza y un futuro, porque eres así de importante para Dios. Comienza a ver el valor de tu vida a través de la palabra de Dios. Dios está tratando de decirte que sí, eres así de importante, que puedes superar cualquier cosa si te aferras a Él, si te aferras a su palabra y promesas. La tormenta que estás enfrentando podría ser Dios diciéndote: necesito que pases por esto por una razón específica y para esta temporada específica. Antes de buscar soluciones en otro lugar, en Jesús tienes a alguien que mueve montañas, un Dios que hace milagros, un Dios que puede abrir un camino cuando parece que no hay salida. Nada es imposible para Dios. Quiero animarte a asegurarte de que estás arraigado en Jesucristo. Asegúrate de que estás anclado en aquel que murió y resucitó. Asegúrate de que tu esperanza, tu fe, esté construida sobre el fundamento firme que es el Hijo de Dios. Toma el ejemplo de Daniel en la Biblia. Aunque fue arrojado al foso de los leones, se mantuvo inquebrantable en su fe, estaba anclado en Jesús. Mira a Pablo y Silas, golpeados y encadenados en una oscura prisión, pero aún así encontraron la fe para orar y alabar al Señor a medianoche. ¿Por qué? Porque sabían que aquel en quien estaban anclados era más grande que sus circunstancias. Sabían que Jesucristo era más grande que esas cadenas, más grande que cualquier castigo que enfrentaran. Así que, incluso si todas las probabilidades están en tu contra, sigue confiando en el Señor y Él levantará un estandarte contra el enemigo. Pueblo de Dios, no se sientan derrotados en su corazón, no se sientan derrotados en su mente. No importa lo que enfrenten, estén anclados y firmes en Jesús. La prueba que enfrentas puede no parecerse a la prisión de Pablo y Silas o al foso de los leones de Daniel, pero tu situación podría parecer igual de desesperada e intimidante. Sin embargo, cuando estás en medio de todo, cuando no tienes a dónde más ir, no permitas que te muevan. Sé inquebrantable en tu fe. Sé inquebrantable porque tienes las promesas de Dios en las que apoyarte. Sé inquebrantable porque tienes al Espíritu Santo, quien será tu fortaleza y tu ayuda.
Comenzar a hablar sobre una fe sin límites es invitar a reflexionar sobre lo que realmente significa confiar en Dios sin reservas. La fe es la convicción de lo que no se ve, como nos recuerda Hebreos capítulo 11, versículo 1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe no se limita a una creencia superficial, sino que implica una confianza tan profunda que atraviesa todas las circunstancias, sin importar cuán imposibles parezcan. Cuando se habla de fe sin límites, se trata de creer que Dios puede hacer lo imposible. Dios es soberano y omnipotente, lo que significa que no hay situación, enfermedad o circunstancia fuera de su control. En Lucas capítulo 1, versículo 37 se dice claramente, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Esta verdad nos desafía a no limitar a Dios por nuestras propias percepciones humanas de lo que es posible. La fe sin límites también se extiende a confiar en que Dios puede sanar completamente las heridas del pasado. A menudo, estas heridas nos impiden avanzar, pero creer en la capacidad de Dios para curarnos profundamente es fundamental. Salmos capítulo 147, versículo 3 dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta promesa asegura que Dios no solo puede sanar físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Tener confianza sin fronteras significa que, sin importar la situación, no dudamos de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Éxodo capítulo 14, versículo 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, esta declaración nos invita a una confianza total. Sabiendo que Dios está luchando nuestras batallas, ya sea contra fuerzas demoníacas o cualquier otra adversidad. La fe sin límites nos impulsa a desafiar nuestras dudas y miedos. El enemigo siempre tratará de sembrar dudas sobre el poder de Dios, pero nuestra confianza debe ser inquebrantable. En Santiago capítulo 1, versículo 6 se nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí, Santiago nos anima a pedir con una fe plena, sin vacilación. El miedo es una de las herramientas más efectivas que el diablo utiliza para alejarnos de Dios. Donde la fe y la confianza deben reinar, el miedo intenta infiltrar y destruir la paz que Dios nos da. La Biblia es clara al señalar que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, como se indica en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el miedo no proviene de Dios y que debemos combatirlo con las herramientas espirituales que Él nos ha dado. El miedo no solo nos hace dudar, sino que también nos distrae de nuestra fe. Cuando el miedo entra, aparta nuestra atención de Dios y la dirige hacia nuestros problemas. Esto es exactamente lo que el diablo quiere, ya que sabe que, mientras estemos enfocados en nuestras preocupaciones, no estaremos confiando plenamente en Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos insta a estar alertas y conscientes de las tácticas del enemigo. Jesucristo mismo nos da la clave para vencer el miedo. En Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí, Jesús nos ofrece su paz, una paz que supera cualquier temor y nos asegura que, en Él, no tenemos que temer. La autoevaluación es una práctica fundamental para cualquier cristiano que desea vivir una vida santa y agradable a Dios. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente la pureza y el crecimiento espiritual. La Biblia nos insta a evaluarnos a nosotros mismos regularmente.
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 dice, si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este versículo subraya la importancia de mirar honestamente nuestras vidas a la luz de las Escrituras, reconociendo nuestras faltas y corrigiendo nuestro comportamiento antes de que otros lo hagan. La gracia de Dios no debe tomarse como una excusa para vivir de manera descuidada. En lugar de ello, la gracia debe motivarnos a vivir con una conciencia clara y un deseo de conformar nuestras vidas más y más a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1 pregunta, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, obviamente, es no. La gracia es un llamado a la transformación, no a la complacencia. Parte de la autoevaluación implica identificar los pecados ocultos o sutiles que podríamos estar tolerando en nuestras vidas. Estos pueden incluir pensamientos impíos, conversaciones que no honran a Dios o comportamientos que nos alejan de su presencia. En Salmos capítulo 139, versículos 23 a 24, David ora, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esta es una invitación a Dios para que nos revele las áreas en las que necesitamos arrepentirnos y cambiar. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que mostraron una fe inquebrantable en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Estos ejemplos nos enseñan que la verdadera fortaleza no proviene de nuestra propia capacidad, sino de nuestra confianza en Dios. David es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la fe en Dios puede capacitar a alguien para enfrentar desafíos que parecen imposibles. Antes de enfrentarse a Goliat, David ya había experimentado la fidelidad de Dios al proteger sus ovejas de leones y osos. Estas experiencias fortalecieron su confianza en que Dios lo protegería también contra el gigante filisteo. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículos 34 a 36 nos muestra cómo David recordó estas victorias pasadas como testimonio de que Dios estaría con él en la batalla contra Goliat. José es otro ejemplo de fortaleza espiritual. A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentar muchas injusticias, José confió en que Dios tenía un propósito en su sufrimiento. Esta confianza le permitió perdonar a sus hermanos y ver cómo Dios había usado el mal para bien. Génesis capítulo 50, versículos 19 a 21 muestra la magnitud del perdón de José y cómo él entendió que Dios estaba obrando en su vida, incluso en las peores circunstancias. Daniel es un ejemplo de una fe inquebrantable, incluso frente a la muerte. Su confianza en Dios lo mantuvo firme y Dios lo protegió en el foso de los leones. Daniel capítulo 6 relata cómo Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fe, pero también cómo Dios cerró la boca de los leones, mostrando su poder y fidelidad hacia aquellos que confían en él. A pesar de ser golpeados y encarcelados, Pablo y Silas no perdieron la fe. En lugar de ello, oraron y cantaron alabanzas a Dios, demostrando que su confianza en Dios era más fuerte que las circunstancias adversas. Hechos capítulo 16, versículos 25 a 26 describe cómo, mientras alababan a Dios, hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. Un poderoso recordatorio de que Dios está presente y activo, incluso en nuestros momentos más oscuros. La fe, la confianza en Dios, la autoevaluación espiritual y el ejemplo de los héroes bíblicos son pilares esenciales para cualquier creyente. Estos conceptos no solo nos muestran cómo vivir una vida cristiana plena, sino que también nos equipan para enfrentar los desafíos que inevitablemente encontraremos. Al entender y aplicar estos principios en nuestras vidas, podemos caminar en la victoria que Dios ha prometido, confiando en que Él está con nosotros en cada paso del camino. La fe nos impulsa a confiar en Dios en todo momento,
La autoevaluación nos ayuda a mantenernos en el camino correcto, y los ejemplos bíblicos nos inspiran a ser fuertes y valientes, sabiendo que, si Dios estuvo con ellos, también estará con nosotros.